Entonces, un saludo muy especial para los docentes que en este momento se están conectando con nosotros. Esta invitación la hacemos desde el Sistema de Gestión de la Investigación. Vamos a hacer un reconocimiento de los lineamientos planteados en la Política Nacional de Fomento a la Investigación y a la Innovación de MinCiencias, los cuales son apropiados de manera significativa para el papel del docente unadista, en las cuales se ven reflejados la apropiación social en las comunidades locales, regionales y globales, que se articulan con la misión y las responsabilidades sustantivas que tenemos nosotros. Dentro de esta fase que vamos a iniciar, esta es la tercera fase que nosotros planteamos como estrategia de cualificación desde el Sistema de Gestión de la Investigación. Esta fase corresponde al Plan Nacional de Capacitación en Productividad Científica y el objetivo es lograr que el docente construya un producto de alto impacto y que esto se vea reflejado en los grupos y semilleros de investigación a los cuales ustedes pertenecen. El día de hoy, 9 de septiembre, vamos a realizar nuestra primera sesión denominada Introducción a la Escritura de Artículos Científicos. Nuestro conferencista es el doctor Agustín Góngora Orjuela. El doctor Agustín tiene como carrera de pregrado médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en reproducción animal, también de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente doctorado en ciencias de salud animal. Entonces, el doctor Agustín nos confirma que tiene amplia experiencia en el manejo de algunas revistas. Él ahorita nos va a profundizar mucho más su experiencia y quisiera en este momento darle la oportunidad, doctor Agustín, para que nos regale una charla referente a esta primera temática. Bienvenido, doctor Agustín, a usted y a todos los docentes que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Le confirmo que lo estamos escuchando muy bien. Bueno, muy bien. Primero que todo, pues agradecer la invitación que me hiciera Virginia Hernández y Irina Narváez. Inicialmente, cuando me contactaron, digamos que la reacción fue un poco reactiva, en cierta forma, porque tendría que reunirme con un grupo selecto de colegas, de los cuales muchos ya tienen experiencia en la escritura y lectura de redacción de artículos científicos. En cierta forma me sentí un poquito intimidado. Espero no me sienta intimidado durante la conferencia, porque sé que voy a contar con colegas de muy alta productividad académica. Entonces, pero bueno, creo que uno tiene que enfrentar los retos y aquí estamos para presentar las experiencias. Lo que voy a tratar de presentarles es algo de lo que desarrollo un poco en la Universidad de Los Llanos. Yo coordino una maestría en sistemas sostenibles de salud y producción animal y allí tenemos un curso de lectoescritura científica para estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado. Y ese es un curso formal durante todo el semestre que nosotros le damos a los estudiantes. Pero a su vez la charla voy a tratar de complementarle con las experiencias vividas durante más o menos 15 años, tiempo el cual estuve de director, el editor de la revista Orinoquia. En esa época logramos posicionar esta revista en la categoría A2. Estuvimos muy cerca de posicionarla en la máxima categoría, pero ya como ustedes conocen, las exigencias cada vez de Colciencia son mucho más serias, son mucho más estrictas y progresivamente la revista, por un lado, cayó en otras manos que de pronto no le brindaban esa importancia que debe merecer una revista para una institución. Poco a poco fue decayendo. En la actualidad la revista no está indexada
y se está volviendo las nuevas personas, el nuevo editor tratando de volver a posicionarla. No es fácil después de que una revista se cae volver, porque va perdiendo credibilidad, va perdiendo prestigio y pues cada vez los investigadores queremos publicar en revistas muy buenas que tengan mayor visibilidad y factor de impacto. Entonces, sobre esos dos puntos vamos a desarrollar la charla en el día de hoy. Voy a tratar aquí de compartir pantalla. No sé si me ven la presentación, por favor. No, señor, todavía no. Doctor Agustín, en la parte inferior hay un botoncito verde que dice compartir pantalla. Le damos un clic en ese espacio de compartir pantalla, selecciona la presentación y le dice compartir. Todavía no estamos compartiendo, todavía no vemos su pantalla. No, Camilo de salud, mami. Doctor Agustín. Compartir pantalla es un botoncito verde y tiene una flecha hacia arriba. Al momento que le dice compartir pantalla, tiene que tener habilitada la... Creo que no lo veo conectado. Creo que se desconectó. Sí. Doctor Agustín. Bueno, voy a verificar con el doctor Agustín, de pronto se le presentó alguna situación. Permítanme, voy a verificar porque no lo veo conectado en este momento.
Qué pena con ustedes, estaba hablando con el doctor Agustín, ya va a retomar, ya se está conectando nuevamente, ya vamos a continuar con la sesión. Permítanos un segundito que estábamos solucionando una situación técnica, pero él ya se conecta nuevamente. Mientras se conecta el doctor Agustín, entonces les acabo de dejar en el chat. Ya, Doctor Agustín. Buenos días. Yo creo que es una falla del sistema, porque ya he llamado a los varios enlaces.
Está comentando el doctor Agustín que le está saliendo el mismo error que le salía a ustedes y que le aparece que no estamos conectados. Entonces le acabo de enviar nuevamente el enlace. Entonces, si nos permiten un segundo, que él ya se va a conectar nuevamente. Estoy hablando con el doctor Agustín y me dice que le sigue saliendo el error. Ya le envié nuevamente, ya le envié con el código, ya le envié por WhatsApp. No sé por qué, pero él me sigue diciendo que le sale es que ID inválido. No, es que él ya estaba conectado. Él estaba conectado y inclusive él alcanzó a hacer una prueba antes de que iniciáramos. Él estaba conectado conmigo desde las 9:30. Hicimos pruebas y todo, pero no sé por qué ahora me dice que le sale, es que me muestra que le sale un error que dice que ID inválido. Voy a verificar nuevamente con él.
Bueno, estamos esperando que el conferencista se conecte por el celular porque definitivamente ya reinició equipo, ya hizo varias tareas que le indicamos, pero no ha sido posible. Me dice que le sigue saliendo el error. Entonces, vamos a utilizar una última estrategia de que él se conecte por el celular. Entonces, si nos permiten unos 2 minuticos mientras él se conecta y si no, pues entonces aplazaríamos la sesión. Me disculpo con los compañeros de antemano, pero vamos a hacer este último intento y en caso que el doctor eh, que nuestro conferencista no se pueda conectar, que el doctor Agustín no se pueda conectar, entonces aplazaríamos la sesión como última medida, pero vamos a agotar esta última opción. No sé por qué hoy se está presentando situación con ese enlace de conexión. Ya le reporté al doctor Juan Sebastián. Listo, doctor Agustín. Muchísimas gracias por conectarse. Sabemos los problemas técnicos que tenemos en este momento. Le acabo de dar el rol de coanfitrión. Ya puede habilitar el micrófono. ¿Me confirma si me envió las presentaciones o las va a manejar su merced? No le estamos escuchando, doctor Agustín. Qué pena. Ya, ok, ¿me Ya, escuchan? ahora sí Bueno, te estamos escuchando. coloca la primera, que es lectoescritura científica. No me ha llegado. ¿Por dónde la enviaste? Al correo que me enviaste ahorita. Espérate un segundito. Sí, ya, permíteme un segundito. ¿La primera? Sí, señora. Que dice, ¿Conceptos? no, lectoescritura científica. Listo. Permítame, ya lo estoy descargando. Perfecto. Muchísimas gracias a los docentes que han estado conectados. Qué pena Tuvimos unas situaciones. Aquí nuestro computador no permitía ya después entrar a la plataforma y bueno, pero ya estamos acá. Listo. Cuando ya puedan ver mi pantalla, me confirman, me hacen el grandísimo favor para ponerla en modo presentación. Bueno, perfecto. Entonces, ¿me están escuchando, por favor? Sí, te estamos escuchando perfectamente. Bien, entonces pasemos la siguiente diapositiva, por favor. Algo para iniciar sobre algunas reflexiones sobre literatura científica. Y
Y muy bien, esto lo extraje de un libro que de pronto ojalá todos los pudieran leer. Es la escuela, la cartilla Charry, cuando uno empieza a escribir artículos científicos. Y es el artículo de Day, ya van como 5 ediciones sobre cómo escribir artículos científicos. Y él hacía algunas reflexiones sobre esto. Y una de las primeras que hacía, decía que escribir un trabajo científico no es cuestión de vida o muerte, es algo mucho más serio. Entonces, el lenguaje que utilizamos las personas que trabajamos en ciencia, pues nos comunicamos es a través de publicaciones. Un experimento científico, por espectaculares que sean sus resultados, no termina hasta que los mismos se publiquen. O sea que a nosotros tenemos unos roles muy grandes que, aparte de tener que conseguir los recursos, nos toca posteriormente realizar los trabajos, realizar los informes, participar en eventos científicos y por último, el resultado de una investigación no termina hasta cuando los resultados se publican. Y la última reflexión que hacía es que el científico no solo tiene que hacer ciencia, sino que escribirla. Y ahí es donde está el problema. Hay muy buenos investigadores, pero realmente hay pocos redactores que complementen bien, que sea un investigador completo, integral, que aparte de realizar experimentos, que se desempeñen muy bien en el laboratorio, tenga la posibilidad de escribir y escribir bien. La siguiente, por favor. Y esta forma del temor a escribir lo reflejaba muy bien Darwin, citado por Trelaeze en 1958. Y Darwin era uno de los grandes investigadores de esa época que le tenía pavor a escribir. Y decía que la vida del naturalista sería muy dichosa si solo tuviera que observar, sin escribir nunca. Entonces, de allí la importancia de meternos desde ya en ese cuento, especialmente para los colegas que empiezan sobre cómo empezar a ir escribiendo artículos científicos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el serio problema que hacía 30 años lo detectaba Day? Day fue un profesor en Inglaterra, fue un buen investigador y él encontró en un curso que dictaba a estudiantes de microbiología que era muy difícil, que los estudiantes tenían muchos problemas de formación para que escribieran artículos científicos. Y eso hace 30, 40 años seguimos en la misma situación. La mayoría de los científicos actuales no hemos tenido la oportunidad de recibir cursos formales de redacción científica. Yo he revisado muchos, digamos, las páginas de algunas universidades y algunos programas y realmente las grandes universidades tampoco tienen cursos formales de redacción científica, ¿cierto? Entonces, de aquí el gran problema de tener que empezar a escribir desde muy temprano para ir cogiendo experiencia sobre este tema. Hablaba también que cuando muchos de esos estudiantes de esa época de él se graduaron, aprendieron a imitar el estilo y el método de otros autores, y es lo que uno ha hecho. Los que hemos escrito artículos científicos hemos imitado a nuestros profesores, a nuestros tutores en nuestros programas de posgrado y progresivamente hemos ido aprendiendo de ellos. Decía también Day que algunos de esos estudiantes, a pesar de todo, se convirtieron en buenos redactores, pero la gran mayoría solo aprendieron a imitar todo lo que había incorrecto. O sea que muchos de nosotros también empezamos a recoger y a aceptar todas esas incorrecciones de nuestros profesores y el estilo de ellos, perpetuando así sus errores. O sea que todavía nosotros hemos ido progresando sobre el tiempo, pero en su mayoría hemos empezado a imitar a nuestros profesores y también hemos imitado los errores y eso se han perpetuado en el tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la redacción científica? La redacción científica no es más, sino que exponer sencillamente
los hechos como se pueda, incluso audazmente. Nadie espera flores de elocuencia ni ornamentos literarios en un artículo científico. Entonces, es sencillamente exponer todos esos resultados que hemos recogido de un desarrollo investigativo, exponerlos en forma sencilla, sin tantos elocuencias ni tantos artificios literarios. Quienes escriben artículos científicos, un artículo científico es demasiado frío, concreto a lo que se va a escribir en forma detallada, en forma ordenada, como poder escribir un documento para que pueda ser leído por unos pares que es la comunidad internacional. La siguiente. Entonces, ¿qué quieren los investigadores actuales? Nosotros como autores de artículos, ¿qué queremos en la actualidad? Pues registrar algunos descubrimientos como nuestros, ¿cierto? Realizados en determinada fecha. Los que trabajan en innovación y desarrollo, pues quieren dejar registrado, por ejemplo, en el caso de las patentes, algunos descubrimientos importantes que se ha hecho. Entonces, registrar, por un lado, eso que nosotros, esos procesos de investigación que hemos desarrollado. Por otro lado, validar, que es que nuestra investigación tenga un sello de calidad, y ese sello de calidad solo se hace a través de publicaciones y en revistas aparentemente reconocidas como buenas. Y eso es lo que nos permite establecer nuestra reputación. Y desde luego, pues si uno valida estos resultados, los registran, pues va a recibir recompensas. ¿Qué son esas recompensas? Que podamos viajar por el mundo a presentar nuestros resultados de investigación, que podamos asistir a congresos, que parte de, por ejemplo, la mayoría de profesores, el decreto 1279 a nosotros nos paga por esa productividad académica y en cierta forma estamos recibiendo recompensas. Otra característica es de lo que queremos es la diseminación. Queremos saber o deseamos conocer a los pares qué fue lo que nosotros hicimos y desde luego obtener reconocimiento y colaboración. Este reconocimiento y colaboración es que digan por allá, no, es que en Colombia hay personas que trabajan sobre cierto tema específico y muchos pares internacionales se reconocen esa actividad y buscan hacer contacto para hacer desarrollos colaborativos. O sea, que se empieza, digamos, a establecer un tejido alrededor de investigadores sobre un mismo tema, lo que nos va abriendo las puertas a futuras investigaciones. Y en cierta forma, finalmente, es el archivo, dejar un registro permanente de las actividades que nosotros hacemos y que esos registros vayan haciendo de nosotros unas personas que tengamos renombre y en cierta forma tengamos inmortalidad de muchas de esas investigaciones que hacemos. Ya sabemos, pues digamos, los trabajos que hizo Darwin, que todavía los reconocemos nosotros en la parte de genética, son personas que han pasado a la inmortalidad por todos los hallazgos y aportes que le hicieron a la ciencia. ¿Qué características entonces debe tener? Pasamos por favor la siguiente. ¿Qué características debe tener esa redacción científica? Esa redacción científica debe tener claridad. El mejor lenguaje que nosotros podemos utilizar es aquel que transmite el sentido con el menor número de palabras. O sea que aquí nosotros no nos permitimos hacer extensivo o hacer uso de un lenguaje espectacular, sino que el lenguaje es muy concreto, muy sencillo. La otra es la percepción de la señal. La comunidad científica nos comunicamos en un sentido de doble vías. De nosotros estamos escribiendo artículos científicos y alguien que está del otro lado, que es la comunidad científica de pares, que reconoce esas publicaciones y que en cierta forma va a tratar de hacerlas reproducibles, ¿cierto? Va a validar ese conocimiento que nosotros estamos generando. La comprensión de esas señales, pues esas señales como tanto de la redacción científica debe ser clara, debe ser sencilla.
un artículo científico debe tener un orden, tiene que ser bien ordenado. Y pues además de la organización, el artículo debe tener un lenguaje apropiado de la especialidad que nosotros manejamos, ¿cierto? Tenemos que hacer uso de un lenguaje apropiado. Y ese lenguaje apropiado no es lo mismo cuando escribimos nosotros artículos científicos para una revista especializada que cuando escribimos artículos para una revista regional o una revista donde los lectores van a ser campesinos. Allí el lenguaje va a cambiar, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta a qué público realmente, si es del caso que vamos a escribir estos artículos, a qué público va dirigido. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué los científicos buscan publicar? Pues nosotros buscamos publicar para generar nuevo conocimiento en una área específica y determinada. Vamos a presentar, desde luego, allí en estas publicaciones, nuevos métodos o algunas variaciones de algunas técnicas que nosotros mismos hemos querido hacerlas para que nos permitan obtener mejores resultados y reflexionar sobre esos resultados publicados. Yo les decía a mis estudiantes que nuevos métodos, por ejemplo, generar nuevo conocimiento. En el campo que yo manejo, duramos casi 100 años sin saber cómo funcionaba el ovario. Y hubo un hallazgo importante que fue la aparición del ultrasonido. Cuando apareció el ultrasonido, sabíamos que podíamos hacer seguimiento en tiempo real de ese ovario, podíamos conocer cómo crecían esos folículos, y ese hallazgo tan importante, de ahí se desprendió todo un desarrollo investigativo muy acelerado en forma posterior a ese gran descubrimiento que fue el ultrasonido. También nos permite, porque los científicos que publicamos, presentar una revisión en el campo o resumir un tema en particular, y es lo que nos permite ahora realizar revisiones sistemáticas y los metaanálisis, ¿cierto? Podemos hacer revisiones sobre bases de datos y conocer algunos vacíos de investigación a través de estas revisiones que nos permitan encontrar algunos vacíos para posteriormente dar inicio a nuevas investigaciones. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasos son los que debe seguir un artículo científico? El artículo científico, los pasos realmente son 3 pasos. El autor, el editor y los revisores, ¿cierto? Entonces, nosotros como autores, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a escribir nuestro artículo. Inicialmente vamos a elegir cuál es la revista a la cual vamos a enviar ese artículo. Lo vamos a someter, vamos a leer todas las instrucciones autores y vamos a ponerlo a punto para su envío. Ese artículo pues va a ser recibido por ese editor de la revista, que una vez él va a analizar si cumple esos requerimientos básicos, pues va a tener 2 vías, ¿cierto? Le va a asignar unos revisores, o si ese artículo es tan malo, él inmediatamente puede rechazar. Y ahí un llamado a los colegas, el cuidado sobre esto. Ojo con esto, si de pronto algún editor no le responde algunas solicitudes que ustedes envían respecto a qué trámite, en qué paso fue el artículo, es que el artículo fue rechazado. El artículo fue tan malo que no pasó ni siquiera por la lectura del editor. Y una vez se fue a la basura. Y pues no tiene por qué el editor está obligado a responderle, ¿cierto? El artículo estaba tan malo que no le va a responder y de inmediatamente el artículo se fue a la basura. Entonces, ese revisor va a contactar unos pares, unos revisores, donde le comunicará y le dirá que por su grado de experiencia, de especialidad, puede colaborar con la revista para hacer la revisión de esos artículos. Ese revisor pues se encargará de hacer una revisión muy juiciosa de esa publicación y por ende hacer unas recomendaciones que van a ser devueltas al revisor, y ese revisor pues va a leer
cuáles fueron los conceptos de esos pares evaluadores. Son pares que son anónimos y él puede tomar inmediatamente una decisión. Si esas correcciones que hicieron los revisores pues fueron de fondo, el mismo editor le puede comunicar al autor de que el artículo ha sido rechazado, o esas evaluaciones fueron tan buenas, pero él no tiene de otra que decirle que su artículo ha sido aceptado. O puede también que el artículo venga con algunas observaciones menores, donde van a ser devueltas a los autores para que realicen las correcciones correspondientes y remitan nuevamente al editor las correcciones para que sean enviadas de nuevo al revisor, a los revisores, para que verifiquen de que esas observaciones fueron hechas y se tome finalmente posteriormente a que sean devueltos esos artículos una decisión por parte de ese comité editorial. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál aquí es el papel que juega el editor de estas revistas? El editor, por lo generalmente, son personas que tienen experiencia en publicación de artículos científicos, tienen una buena productividad académica, que tienen muchos contactos a nivel con la comunidad internacional. Y ese editor es la cara pública de la revista, es el que se pelea con los administradores de las universidades solicitando los recursos para el próximo número. Ese editor pues es el que decide finalmente con el comité editorial qué artículos van a ser publicados y con base en la calidad de esos artículos. Ese editor también pues va a establecer las políticas editoriales junto con su comité editorial y va a ser responsable en términos generales de la revista. Y pues desde luego, como ya lo habíamos visto, coordina ese proceso de revisión por pares. La revisión por pares, entonces, ¿qué es lo que hace el par evaluador? Va a coger el artículo y, siguiente, por favor. ¿Qué es lo que van a hacer los pares, cierto? Van a mirar que ese artículo cumpla va a hacer un chequeo metodológico del artículo, va a mirar la argumentación, principalmente la discusión. La esencia de un artículo de investigación radica principalmente en la discusión, ¿cierto? Los revisores van a mirar sobre qué datos, pues, cómo se analizaron los datos, y va a mirar las referencias citadas. Recuerden ustedes que ya muchas revistas, los artículos tienen que tener como mínimo 10 años de obsolescencia, o sea que no te aceptan citaciones o referencias de más de 10 años. Y generalmente estos revisores son, ya lo decíamos, que es hecha por pares anónimos, ¿sí? Los revisores no lo hacen, esta actividad lo hacen sin pago, pero también hay un reconocimiento en nuestras hojas de vida, un aporte importante que yo diga que soy revisor de la revista Animal Science o Biology of Reproduction. Eso hace parte de que yo como autor y a su vez de par evaluador pues sea reconocido en la comunidad internacional. Por eso la mayoría de revisores, este trabajo se hace sin pago en la mayoría de revistas científicas. Tanto los costos administrativos en cuanto a la selección de los revisores, todos estos costos de correo, la documentación, pues son propios corresponden a la revista. Se dice que en promedio hay más o menos más de 30 artículos revisados que publicamos. O sea que muchos se quedan en ese proceso de que no son aceptados. La siguiente, por favor. Entonces, en términos generales, podemos decir que la estructura de un artículo científico es general para todas las revistas científicas y se enmarca dentro de un formato que llamamos IM, R y D. O sea que un artículo debe tener una introducción, unos materiales y métodos, resultados y una discusión. Y eso se transfiere o eso, digamos, se explica este formato con las siguientes preguntas.
en el caso de la introducción, ¿qué problema fue el que nosotros estudiamos? ¿Qué el problema? Pues estudiamos el problema de la pandemia que estamos viviendo en el mundo. La mayoría de publicaciones ahorita, pues es muy claro que la introducción es sobre un problema real que ha generado un desastre de la economía a nivel mundial. La parte de los métodos de ese artículo significa que cómo fue que nosotros estudiamos el problema, con qué métodos, con qué medimos en el caso de algunas hormonas, en algunos equipos, cómo hicimos esas mediciones. ¿Y cuáles fueron nuestros resultados? Pues claro, lo que obtuvimos de ese proceso de investigación. Y lo último, pues, ¿qué significan nuestros resultados? Es la discusión, ¿cierto? ¿Cómo discutimos nosotros resultados? ¿Qué significan nuestros resultados? Mire, aquí muchos de los artículos científicos se quedan porque no discutimos los resultados. Nosotros empezamos a discutir lo que hacen otros autores, pero no discutimos nuestros propios resultados. Entonces, lo primero que hay que hacer es discutir nuestros resultados. ¿Por qué se están presentando? ¿Por cuál es la tendencia? ¿Cuál es la dinámica que nos muestran esos resultados? Y posteriormente entrar a comparar nuestros resultados con otros estudios que se han hecho en similares condiciones. Les decía, la esencia de un artículo científico radica en la discusión. La siguiente, por favor. A tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, pues, que nosotros, un artículo científico no es una obra literaria. Que la preparación de un artículo científico tiene que ver menos con el talento que con la organización. A veces el artículo no puede tener resultados espectaculares, pero si está organizado muy bien, en forma ordenada, los materiales y métodos bien escritos, pues no da cabida para que los evaluadores lo rechacen. Y finalmente, podemos decir aquí que la gran elocuencia no tiene cabida en la redacción científica, ¿cierto? No es lo mismo escribir poesía que escribir artículos científicos. Bueno, he colocado aquí, siguiente, por favor. He colocado aquí para mostrarles algo que nosotros cada vez andamos más preocupados. Nosotros, algunas recomendaciones que cuando empecemos, especialmente para los escritores novatos, no mandarnos de lleno a ir a escribir en revistas de alto nombre. Vamos a ir empezando como el niño empieza a caminar, a ir escribiendo en revistas que no sean de pronto buenas, pero que no tengan tanto factor de impacto. Y ese factor de impacto aquí es lo que nosotros, he colocado 3 ejemplos de lo que consideramos el factor de impacto. El factor de impacto es, de una revista es el número de citaciones que recibe esas revistas dentro de la métrica que ellos hacen, y hacen esas evaluaciones cada 2 años. He tratado de colocar en la primera figura que aparece el factor de impacto de la revista Nature, ¿cierto? Esta revista es donde realmente publican los premios Nobel, o publican las personas de muy alta generación de conocimiento. Y ustedes podrán mirar de 42.7 ese factor de impacto, que es muy alto. Estas revistas, por ejemplo, en ocasiones tienen rechazos casi del 80-90%. O sea que de 100 artículos, el 80 o 90% son rechazados. O sea, eso es lo que le da a una revista la calidad en el mundo científico, el factor de impacto. En la parte de abajo, en la parte izquierda, he colocado otra revista que es muy buena, por ejemplo, en mi campo, se llama Biology of Reproduction, pero miren la gran diferencia. Es un factor de impacto demasiado, digamos, bajo, comparado con Nature, ¿cierto? Un factor de impacto, pero también aquí en esta revista se escriben investigadores de muy alto renombre, pero que no tienen todavía esos investigadores la fuerza para lanzársele a escribir un artículo a una revista Nature. Y finalmente, en la parte derecha, a mano derecha, van a encontrar una revista con factor de impacto de 0.597.
ese factor de impacto es de una revista colombiana, no coloqué, digamos que en cierta forma dejaría en reserva el nombre. Es una revista buena, está ahorita en la categoría A2, pero mire el factor de impacto es muy bajo. Entonces, alguna recomendación para esto es que empecemos siempre como el niño, los que van a empezar a escribir artículos científicos, no nos vamos a lanzar de lleno a escribir esas revistas de alta calidad, sino que poco a poco vamos avanzando en la escritura científica de revistas, y a medida que vayamos ganando experiencia, pues ya no le vamos a lanzar a revistas de mayor impacto y de mayor calidad. Bien, entonces finalmente colocamos la última, por favor. No la tiene fácil. Esta gráfica lo que demuestra es que nosotros como investigadores, como científicos, pues no la tenemos fácil. El camino de una publicación científica está regado por tachuelas por toda la carretera. Todo el mundo a intentarnos darle garrote al pobre articulito, y realmente cuando nosotros recibimos de parte del editor de que nuestro artículo ha sido aceptado y que va a ser publicado en el próximo número de la revista, pues nos llena mucho de satisfacción, que lo estamos logrando, estamos aprendiendo a escribir artículos científicos, pero no hay que un poco desilusionarnos con esto. Inicialmente cuando uno empieza, cuando le llega esa revisión de ese artículo, parece un cementerio, es solo cruces y tachones de lo que tenemos que corregir. Pero poco a poco, cada vez vamos ganando experiencia y cada vez vamos siendo, digamos, mucho más expertos en la escritura de artículos científicos, y podemos tener un buen nivel de publicación científica. Bueno, perfecto. Entonces, Irina, por favor, ¿me le puede dar el espacio a la otra presentación? Irina, ¿me está escuchando? Por favor, ¿podemos presentar la señor, la estaba descargando. Permítame, ya la voy a hacer. Perfecto. Creo que al final vamos a hacer alguna rueda de inquietudes, preguntas. Veo varias preguntas. ¿Me pueden confirmar si ya pueden ver la presentación? Bien, entonces vamos a dar aquí algunos otros tips que de pronto les ayudarán a ustedes a solucionar esta parte de la escritura científica. Siguiente, por favor. En el mundo científico, pues, y referente a la escritura de artículos científicos, vamos a tener muchas barreras. Y hay que tener en cuenta, digamos, aquí la primera observación. Escribir una publicación científica es una tarea lenta y en ocasiones desalentadora. No es fácil escribir artículos científicos, más con esa carga que a veces tenemos en nuestras universidades, que estamos al tope. Sin embargo, a veces nosotros lo hacemos en nuestras casas, en algunos espacios, en forma extenuante, tratamos de escribir. Y entonces aquí está el gran problema. Para escribir uno tiene que tener ciertos espacios, ciertos momentos que le permitan que no nos interrumpan y que podamos ordenar nuestras ideas. Y a veces en ocasiones pues desalentadoras, porque tratamos de escribir muy bien, pero para nuestros revisores lo estamos haciendo muy mal. La falta de experiencia, eso es clave para los escritores que hasta ahora empiezan, ¿cierto? Y máximo que en todas nuestras carreras hemos tenido una mala formación académica respecto a la escritura científica. Yo a veces, y quiero mucho a mis estudiantes, y cuando ellos al final de su carrera me piden que les dé una recomendación,
entonces les pido por favor que la escriban y que yo la corrija. Y me llegan con unas cartas que uno dice, si este muchacho pasó 5 años por la universidad, ¿cómo es que me trae esto? Entonces, tenemos una falla muy grande en nuestras universidades en cuanto a la formación de nuestros estudiantes en la escritura y más en la escritura científica. Entonces, tenemos malos hábitos de escritura y eso también como parte también de la formación académica. Gran parte también de nuestros errores es la ansiedad por escribir, generalmente cuando empezamos, ¿sí? Cometemos esos errores de tratar de escribir y enviar a veces la publicación sin tener el suficiente rigor y la suficiente decantación de lo que hemos hecho está bien. Por ende, a veces se puede quedar el artículo en el editor. Se puede ir ahí y una vez a la basura porque el editor considera que está tan malo que no da cabida para enviarle a pares. Desconocimiento de los requisitos de la escritura académica hace parte de esas barreras que nos impiden escribir con facilidad. La otra es falta de confianza en sí mismo. Cuando nosotros empezamos a escribir o cuando la gente empieza, a veces tenemos muchos temores sobre eso, ¿cierto? ¿Será que sí podría hacerlo? Yo les decía, empezamos nosotros imitando a nuestros profesores o imitando cómo lo hacen las personas con mayor experiencia en ese campo de nuestra especialidad. Y ahí poco a poco vamos a empezar a escribir. Y la otra es que tenemos un gran miedo al fracaso y la retroalimentación. La mayoría de nosotros no nos gusta que nos corrijan, ¿cierto? Que quieren que lo que nos manden allí, la revista inmediatamente o automáticamente lo publique así como lo enviamos. Entonces, somos un poco permisivos a la crítica, al miedo al fracaso y a la retroalimentación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los criterios en términos generales que revisan que hacen los revisores para aceptar un artículo? El revisor va a mirar la importancia sobre el tema del artículo, la pertinencia y la prevalencia del problema estudiado, ¿cierto? Ellos van a mirar que ese tema que nosotros ese artículo sea de actualidad, ¿cierto? De eso que estamos escribiendo. La calidad del escrito, ¿cierto? Se insiste mucho en los pares en esa calidad del escrito. Un artículo científico tiene que ser claro, tiene que ser conciso, tiene que ser fácil de seguir y que sea lógico, que tenga una lectura muy fácil, que comprendamos muy bien qué es lo que quiere decir el autor, ¿cierto? Hay artículos que uno nomás se quedan, nomás cuando uno lee el resumen. Está tan mal escrito que uno se aburre inmediatamente busca otro artículo para leer, porque el resumen está tan mal escrito que dice, si este es el resumen, ¿cómo será el resto del artículo? Los revisores se van a centrar mucho en mirar el diseño del estudio, que esté apropiado, que los materiales y métodos estén bien escritos de forma rigurosa. Es mejor a veces colocar exceso de información que los materiales y métodos estén incompletos. Y se va a revisar que la introducción sea reflexiva, que sea centrada y que sea actualizada, ¿cierto? En una introducción donde empieza uno a escribir sobre la problemática que va a estudiar basado en artículos de una obsolescencia de 10 años, ya el evaluador, el nombre no está, es una... Sí, como esa introducción es vieja, el tipo no está, digamos, no está actualizado. Y muchos artículos se quedan en partes cuando hacemos investigación experimental en el diseño de la muestra. Es mejor tener muestras grandes que muestras que sean insuficientes. ¿Cuál es entonces la siguiente, por favor? ¿Cuáles son las principales razones para el rechazo de un artículo científico? Que el texto esté mal escrito y que sea de difícil lectura. Les recalco mucho en esto. Uno a veces cuando lee un artículo, lo primero que lee es el resumen.
A ver sobre esto, uno tiene que emprender cuando tiene tanta información, hay algunos tips para leer esa literatura científica. Uno de los primeros puntos que uno debe leer es el resumen, lo otro, la parte de materiales y métodos, y al final de ese artículo las conclusiones. Entonces, si ese resumen está mal escrito, pues de una vez yo lo voy dejando de lado y voy revisando el siguiente artículo. La estadística inapropiada también es un motivo de rechazo por parte de los evaluadores, que esta puede ser incompleta o que esté insuficientemente descrita, ¿sí? El uso de poblaciones o de instrumentos inapropiados, que esté insuficientemente descritos, pueden ser un motivo de rechazo. Ya les decía que aquellas muestras pequeñas y sesgadas pueden tener motivo de rechazo. Y la otra es la sobreinterpretación de los resultados. Aquí a veces nosotros se nos va la mano cuando escribimos artículos. Este artículo somos los primeros en aislar esa bacteria, ¿cierto? Cuando la realidad no es esa. El investigador no revisó una gran base de datos o qué era lo que había sobre ese tema para lanzar sobre semejante sobreinterpretación. Es decir, que en ese momento nosotros nos estamos atribuyendo que somos los primeros en hacer esa investigación y eso no es cierto. Ya artículos anteriores habían podido demostrar esa sobreinterpretación de los resultados, nosotros la podemos evitar. O a veces la inferencia estadística cuando hacemos las extrapolaciones de nuestros resultados. Estamos haciendo un estudio de diagnóstico sobre el Piedemonte llanero con una muestra que solo recogimos del Piedemonte y estamos diciendo que eso es lo que sucede en todo el departamento del Meta y eso no es cierto, ¿no? Entonces, ojo con las inferencias estadísticas, con la sobreinterpretación de los resultados. La siguiente, por favor. Recomendaciones importantes, pues antes de escribir. ¿Qué es lo que primero, pues uno debería intentar hacer? ¿Cuál es? Revisar las bases de datos del listado de PubIndex, en ese caso nuestro. ¿Cuáles son las revistas, las instrucciones autores de la revista y seleccionar la revista sobre ese campo al cual nosotros podemos acceder? Ya les decía que puede ser un suicidio irnos a lanzarnos cuando ahora estamos empezando con una revista de muy alto nivel. Entonces vamos a mirar dentro del listado de PubIndex cuáles son las revistas que de pronto están, digamos, bien clasificadas de acuerdo, digamos, a lo que nos sentimos nosotros fuertes para poderle cumplir esa revista. Entonces vamos a medir cuáles son las revistas y el grado de indexación que nos va a servir. Vamos a medir si esa revista está incluida en Scopus, en qué tipo de cuartil puede estar. Y una vez seleccionada la revista, pues vamos a leer la instrucción a autores y vamos a ir ajustando nuestro artículo a las exigencias de esa revista. Pues tener claro el tipo de manuscrito, que es lo que nosotros vamos a presentar. Si los datos y toda esa información no tenemos para producir un artículo full paper, pues nosotros aceptar que vamos a escribir o estamos enviando es un artículo corto, ¿cierto? Que estamos enviando un reporte de caso. Eso hay que tenerlo muy claro. Igual es el tipo de manuscrito que nosotros vamos a escribir, o un working paper, que es lo que estamos enviando a la revista. Y desde luego, pues leer cuidadosamente las instrucciones autores, comprobar los criterios de envío. Ya la mayoría de revistas le envían a usted una lista de chequeo para que usted, antes de enviar el artículo, confirme cada uno de los componentes de la estructura del artículo que estén bien antes de someterlo o enviarlo al correo electrónico de la revista. Y ya como ustedes saben, pues la mayoría de revistas, todos sus procesos editoriales ya los han transformado y los hacen a través de la plataforma Open Journal System, ¿cierto? Es una plataforma pues que a uno le permite seguir el proceso de seguirle, digamos, el camino al artículo, las revisiones que han hecho los autores sin necesidad de hacer contacto con el editor.
O sea que ya lo tenemos facilidad de poder acceder a esta plataforma y hacerle seguimiento a nuestra publicación. La siguiente, por favor. Algunas recomendaciones importantes, pues en cuanto a la escritura científica, es, pues, desde luego, cómo poder expresar de forma clara y concisa nuestras ideas, ¿cierto? Hay que tratar de evitar toda la terminología vaga y aquellos artificios literarios, esa excesiva prosa no es necesaria, ¿cierto? Cuando uno hace artículos científicos, escribe artículos científicos, hay que hacer uso de frases muy cortas con su respectiva referencia. Recuerden ustedes que ya muchas revistas tienen programas antiplagio. Esa es otra una discusión muy amplia, ¿cierto? Hasta cuánto, digamos, es posible o en qué porcentaje que nuestra publicación no tenga plagio, ¿cierto? Muchas revistas ya pasan nuestro artículo por una revista y si dicen que un 70 o un 80% usted perdió el tiempo y lo que usted está plagiando. Casi que es imposible evitar el plagio. Lo que hay que reducirlo es a su mínima expresión, ¿cierto? O sea que cuando nosotros leemos, reinterpretamos eso y lo escribimos con palabras propias para tratar de evitar el plagio, ¿sí? Utilizar pues un lenguaje apropiado de acuerdo a nuestra especialidad, de acuerdo al tema que estamos hablando. A veces utilizamos palabras que no están dentro del lenguaje especializado que utilizamos, entonces eso se debe evitar. Escribir por lo general en primera persona, ¿cierto? Evitar escribir en primera persona. Yo no digo que yo realicé, que nosotros realizamos, no. Se realizó tales procedimientos, se utilizó un kit de ELISA para determinar la prevalencia de Neospora caninum en bovinos de Villavicencio. No escribirlo en forma de primera persona. Desde luego, pues hay que usar una buena gramática y la ortografía. Si ustedes no revisan la ortografía, esta es una causa de rechazo. Cualquier evaluador que dice, pero no, si este investigador con esta ortografía pretende hacer camino, pues está mal y prácticamente el artículo puede ser rechazado. Y algo bien importante, no nos creamos que nosotros somos únicos, que tenemos mucha experiencia. Dentro de nuestro contexto, dentro de nuestros amigos, habrá personas que tengan mayor experiencia que nosotros. Sometamos ese artículo a que un amigo lo revise, que esas personas que tengan mayor experiencia lo lean y que le hagan ver, que nos hagan ver los errores. Esa parte es clave, ¿sí? Que un amigo nos diga, hermano, pero usted está escribiendo mal, ¿qué pasa aquí? Esto no lo entiende nadie. Esto no lo entiende nadie. Nos hace caer en cuenta de que estamos escribiendo mal y que hay que volver a reescribir. Es cierto. Pues finalmente, unas recomendaciones sobre el uso de tablas y figuras. Todos sabemos que el formato de tabla es un formato universal para todas las revistas. Hay que utilizar siempre ese formato. No exceder, ya la mayoría de artículos no te admiten de que tenga un trabajo científico, tenga 10, 12, 15 tablas, ¿no? Si acaso te admiten unas 3 o 4 tablas, ¿sí? Y esas tablas tienen que tener en el título, tienen una descripción completa de lo que se pretende encontrar el lector en la tabla, ¿cierto? Y finalmente, respecto a las figuras, pues en algunas revistas son muy exigentes en eso y desde ahí uno tiene que, en el trabajo que desarrolla, advertir eso, que va a acompañar el proceso con muy buenas fotografías porque finalmente te las pueden pedir en la revista para publicación, ¿cierto? Entonces, algunas revistas he colocado, digamos, el ejemplo de una revista ahí que exige, por ejemplo, 300 píxeles, la revista de 300 píxeles por pulgada y de 16 centímetros de ancho, y que esas fotografías vayan originales acompañándola. O sea que hay que tener muy en cuenta eso porque
si no tenemos una buena fotografía para ilustrar algo, pues el artículo va a ir perdiendo, digamos, calidad. Bueno, colegas, creo que esto ha sido por hoy. Este es un trabajo de un curso que nosotros dictamos durante el semestre, y entonces, pues poco a poco este trabajo va acompañado con que cojamos revisemos un artículo científico, lo vamos desagregando poco a poco en todos sus componentes, le hacemos ver al estudiante dónde están los errores, digamos, de los autores, y que poco a poco ellos, si tienen ya datos, vayan a ir escribiendo estos artículos científicos antes de someterlo a una revista importante. O sea que esto era lo que yo tenía que compartir con ustedes. Si hay preguntas, pues las podemos atender. Muchas gracias. A ustedes, doctor Agustín, muchísimas gracias por compartir su experiencia. La dinámica, voy a tratar de hacer algunas preguntas, pero me gustaría que si algún compañero tiene alguna intervención, levanta la mano y podría hacer uso del micrófono. Y voy a verificar en el chat si tenemos preguntas. Voy a ir desde el inicio y si algún compañero tiene alguna pregunta. Estoy desde el inicio del chat, entonces de pronto me demoro, por eso les digo si alguien quiere levantar la mano y hacer la pregunta por micrófono. En esta primera parte nos están saludando. Bueno, nos hablan de las fallas técnicas que tuvimos. Nos están confirmando ahora que sí se escucha, que se escucha. Bueno, Fabián nos dejó un registro. Ah, Adrián. Adrián, levantaste la mano. ¿Puedes habilitar micrófono? Adrián, ¿podemos verificar micrófono? Adrián Quiroga. Aló, sí, buenos días. No me permití habilitarlo ya, gracias. Una pregunta. Comentó el número de tablas más para la figura. Adrián, no te estoy entendiendo. No te estoy escuchando, Adrián. Si se pueden colocar más de... No, eso depende, digamos, de la extensión del artículo, pero mire que hay que ir siendo muy concreto en esto. Ya muchas revistas no te aceptan más de 30 referencias, ¿cierto? Y si en 30 referencias usted no dice ahí, tiene que justificarle al editor por qué va a utilizar 35 o 40, ¿cierto? Entonces hay que ser muy concreto en eso. La extensión del artículo científico en la instrucción a autores, ellos te dicen ahí, el artículo no debe tener, el resumen debe tener tantas palabras, la introducción tantas palabras, el artículo en total no debe tener más de 15 páginas, todo eso te lo dice en la instrucción a autores. Entonces, para tratar de escribir uno en 15 páginas, pues tiene que uno medirse cuántas figuras o cuántas tablas debe incluir. O sea, un artículo máximo yo consideraría que por ahí unas 3 o 4 o 5 tablas máximo, ¿no? Pero pues sí, eso depende de qué extensión, de qué es el artículo, ¿vale?
Adrián, le di respuesta, por favor. Sí, señor, muchas gracias. Muy amable. Bueno, aquí nos escribe Rafael Pérez. Voy leyendo los mensajes que hay registrados en el chat. Dice, ¿qué posibilidad hay de que en vez de bote con B larga a la basura, el producto, la revista haga plagio con él? No. Dice, vuelvo y leo. ¿Qué posibilidad hay de que en vez de bote a la basura el producto, la revista haga plagio con él? No, digamos que eso sería un desprestigio muy grande para la revista. Sería muy grande para la revista y en la comunidad científica eso sería muy mal visto. No creo que un editor se vaya a exponer a eso, de que cojas ese artículo, le cambien el nombre y que lo presenten, inmediatamente va a ser captado por la comunidad científica y esa revista se va al suelo. No creo que un editor vaya a cometer semejante error, ¿no? Lo que sí a veces se sucede es que han ocurrido grandes, digamos, injusticias a través de la ciencia. Por ejemplo, el señor que descubrió el ciclo de Krebs, el tipo después de que había escrito más de 50 artículos, le rechazaron ese artículo donde él proponía el ciclo de Krebs. Y entonces él pues curiosamente hacía eso, ¿no? Que a pesar de la experiencia, y pues un llamado para nosotros, a pesar de la experiencia que podamos tener en la escritura de artículos científicos, es posible que revisores y de pronto editores que no conozcan mucho sobre el tema rechacen un artículo. Recuerden también, por ejemplo, a este señor el que descubrió el de buzón de Hess, ¿cierto? Él, cuando envió su artículo, fue rechazado como 3 o 4 por 4 revistas importantes a nivel científico. Le rechazaron su artículo, hasta que posteriormente el artículo fue enviado a unos revisores que sabían sobre el tema y dijeron, no, este loco lo que está proponiendo son cosas muy importantes y lo publicaron. Sin embargo, hasta casi 30 o 40 años después fue que le dieron el reconocimiento de que él lo que estaba proponiendo en ese artículo era cierto, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Víctor Hugo, tienes la mano levantada. Sí, doctor Agustín, buenos días y compañeros. La pregunta mía era casualmente sobre ese punto, porque conozco varios investigadores de la antigüedad y en la edad moderna y ahora, que le habían robado las investigaciones, o sea, esas investigaciones no las respetaron las revistas indexadas, ¿sí? Y a unos les negaron y después lo reconocieron, pero ya habían desarrollado otros las mismas investigaciones. Entonces, ¿el derecho de autor dónde está? Es la pregunta que yo le quiero hacer. Sí, mire, respecto a eso, digamos que han habido malas prácticas editoriales y malas prácticas investigativas que llevan a eso. Les decía que el plagio, y uno puede, mediante una carta al editor, denunciar eso, ¿cierto? Las cartas al editor son muy comunes en estas revistas científicas, en el cual yo leo el artículo y voy a decir, mire, eso que está escribiendo ese señor tal Góngora, eso no es cierto, ¿sí? ¿De dónde sacó él esa información? Y le puedo demostrar de que esos resultados de él se los inventó. Y para un investigador ese es un desprestigio muy grande, porque tiene que retirar el artículo de la revista, es lo que llamamos nosotros retractación, ¿sí? Recordarán ustedes hace algunos años, por allá en Corea, un científico de mucho prestigio desarrolló una técnica para el cultivo de células madre. Estuvo aquí, se anduvo todo el mundo, aquí a Colombia lo trajeron, estuvo en la Fundación Santa Fe exponiendo cuál era su técnica de cultivar células madre. Curiosamente, 2 grupos de investigadores
en Alemania y en Estados Unidos cogieron todos los resultados que él había presentado en el artículo y empezaron a duplicar, a validar esos resultados. Lo que encontraron era que el señor se había inventado los dos grupos por aparte, y después de 4 o 5 experimentos comprobaron de que esos resultados no eran ciertos. Enviaronle una carta al editor de la revista, le dijeron que ellos, la metodología que ellos habían utilizado, la misma que él había puesto en el artículo, y los resultados no habían sido reproducibles. El editor de la revista recogió esos conceptos, se los envió al rector de la universidad donde trabajaba el profesor. De allá se designó una comisión, le cayeron a su laboratorio y le dijeron: profesor, muéstrenos los resultados que usted hizo, que recorrió el mundo presentando esos resultados. Muéstrenos la bitácora de sus experimentos con el cual usted desarrolló esa técnica. El tipo se había inventado esos resultados, le tocó reconocer que eso había sido falso. Fue un gran chasco a nivel mundial. La misma universidad, después de que era un profesor muy respetado, lo tienen por ahí en el ostracismo, escasamente como por ahí dicta algunas clases, y el hombre, digamos, desapareció del contexto científico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra de las cosas, mira, si yo saco un artículo en español y ese artículo después lo publico en inglés y después lo publico en francés, yo no lo puedo hacer. Es el mismo artículo, ¿cierto? Entonces, esas son malas prácticas. Aquí en Colombia sucedió también en un prestigioso investigador. Publicó su artículo en español, después lo publicó en inglés, en portugués y en francés, y las revistas se dieron cuenta y a él lo castigaron. ¿Cuál es el castigo en esos casos? Más que todo es de tipo moral. No le volvieron a recibir artículos en 5 o 10 años. Gracias por la respuesta, doctora Agustín. Adrián, no te estamos escuchando. No te estamos escuchando, Adrián. Adrián tiene la mano levantada. Perdón, allí abajo. Listo, Adrián. Muchísimas gracias. Continúo entonces leyendo lo que han escrito en el chat. De Chiquinquirá, Elías nos registra en el chat: cuando se está citando debidamente al autor u parafraseo una idea, considero que no es plagio. Bueno, sí, hay que ser muy cuidadoso en eso. Yo les decía que es imposible casi evitar el plagio, pero lo que hay que evitar es que ese plagio no sea tan grande. Ya a veces cuando ya algunas revistas, una vez le pasan el software, le dicen su nivel de plagio está en un 10-15%, que puede ser aceptable. Cuando ya te dicen que el artículo tiene un 50% de plagio, ya ahí es otra cosa, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Listo. Voy a leer lo que dejó registrado Tania Meneses. Dice: de acuerdo en parte, pero depende de la disciplina. Para las ciencias humanas y sociales, esto de ser neutro, para las ciencias humanas y sociales, esto de ser neutro y no escribir en primera persona ha cambiado mucho. La ciencia también es política y ética y requiere postura. Sí, aceptable, no tengo ninguna discusión al comentarlo. Erika de Duitama nos registra una pregunta en el chat. Dice: ¿hay una estructura universal para la escritura de un artículo o varias, depende de la revista? No, podemos decir que casi hay una estructura universal, esa que les mostré, ¿cierto? Introducción, materiales de métodos, resultados y discusión. Esta es casi que la estructura general de un artículo científico. Ya digamos que hay algunas revistas que han hecho algunas modificaciones a esa estructura, ¿cierto? Pero pues casi que se mantiene, se conserva ese tipo de estructura. Listo. Leonardo Leighton nos registra en el chat: ¿cómo puedo empezar
escribe entre paréntesis guía, a crear un artículo contando ya con un tema a publicar? No, pues el llamado es a que arranque, que vaya leyendo artículos relacionados sobre el tema y que vaya tratando de imitarlo. Uno digamos que no es un delito tratar de imitar a otra persona, ¿cierto? Pero cada vez más que vayamos ganando, nosotros vamos adquiriendo un lenguaje y algunas actuaciones propias. Ya nos creamos nosotros un propio estilo, como se dice, ¿cierto? Pero hay que lanzarse, hay que irle perdiendo el miedo, hay que ir escribiendo. Ya las revisiones las revisiones de tema ya no las aceptan la mayoría de artículos, sino por invitación. Ya antes uno enviaba a la revista un artículo sobre revisión de tema y se lo publicaban. Ahora ya las revistas solo lo hacen por invitación, de que la persona es experta en el tema y le dicen, doctor Góngora, usted es experto en tal tema, por favor envíenos un artículo de revisión, ¿cierto? Pero no porque yo envíe ese artículo así, no me lo van a recibir. La otro lado es el tema de las revisiones sistemáticas en los metaanálisis. Estas revisiones sistemáticas ya se consideran una forma de investigación y los artículos se publican también como artículos de investigación, de forma de un artículo completo, full paper, ¿no? Gracias por la respuesta, doctor Agustín. La siguiente pregunta es para mí. Flor María Morantes nos pregunta, ¿al final de la capacitación SIGI habrá alguna certificación? Sí, señora. Recordemos que en los lineamientos que dio el doctor Juan Sebastián Chiribí, líder nacional de investigación, él plantea que se debe asistir a un porcentaje de sesiones, en este caso para esta fase 3 de productividad científica, el 70% de asistencia a las sesiones y que puedan realizar la evaluación de cada una de las sesiones para lograr la certificación del mismo. Leonardo nuevamente pregunta, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué guía o modelo puedo utilizar para crear un artículo, teniendo en cuenta que ya cuento con el tema del artículo? Creo que ya le diste respuesta, sin embargo, pues tú me dices, su merced me dice, doctor Agustín, si necesita rectificar o profundizar de alguna manera. Mire, de pronto para darle respuesta a Leonardo, busca ahí por Google, coloca cómo escribir artículos científicos de Robert Day, y el PDF está disponible. Es un artículo, es la cartilla Cherry para los que empiezan, ¿cierto? Te explica muy bien cómo hacerlo y te va llevando poco a poco, ¿cierto? Ese documento es bueno uno leerlo para empezar a lanzarse ya a escribir artículos científicos. Siguiente pregunta la formula el profesor Rafael Pérez de Yopal. Dice, ¿un artículo científico puede ser publicado por más de una revista científica o si es rechazado por una, se puede llevar a otra? Rafa, mire, un artículo, por eso cuando usted somete un artículo dentro de las condiciones que le pide la revista, es que usted, el artículo va acompañado con una declaración de autores. Y esa declaración de autores dice que el artículo no ha sido sometido a otra revista hasta cuando surta el proceso de evaluación por parte de esa revista. O sea, yo no puedo coger mi artículo y enviarlo a 3 revistas a la vez. Digamos que esa es una mala práctica. Y si las revistas te pillan, te van a sancionar por eso, ¿cierto? No te van a recibir más artículos. Entonces, uno por eso lo escribe ahí, de que el artículo durante el proceso de revisión no va a ser enviado a eso. Sucedido de que el artículo lo rechazaron por allá, pues usted está en disposición de nuevamente organizar su artículo y enviarlo a otra revista sin ningún problema. Listo. Blanca Carvajal nos pregunta, nos registra en el chat.
¿Qué opina cuando un autor busca a otro de mayor prestigio para facilitar que publiquen su artículo científico? Pues digamos que también es otra mala práctica, ¿cierto? De por sí para evitar eso, algunas revistas ya están pidiendo y uno observa ahí qué fue lo que hizo cada autor, ¿cierto? Entonces, fueron 5 autores. Entonces, Pedro Pepito se dedicó a la toma de muestras. Adrián Zamudios hizo los análisis estadísticos. La señora Blanca Chacón, ella se dedicó a hacer la escritura del artículo científico. En algunas revistas ya están pidiendo qué fue lo que hizo cada coautor, cuál fue el aporte que le hizo a esa publicación científica. Y digamos que es una mala práctica si usted no hace parte del grupo de investigadores que hicieron la publicación, ¿sí? Pero por lo general sí uno puede, cuando uno trabaja en grupos de investigación, pues todos sabemos que no hay algunos de nosotros que no somos buenos para redactar artículos, pero sí somos buenos para tomar muestras, para hacer análisis, y entonces tenemos que explotar eso. La persona que tiene esa capacidad de escribir artículos, él es el que se va a encargar de escribir el artículo y todo le vamos a aportar, pues los datos, todo el trabajo que se hizo. Eso se llama trabajar en grupo, ¿cierto? Entonces, no todos tenemos esa capacidad de escribir bien. Hay unos que lo hacen mejor y él es el que tiene que ser la cabeza del equipo de escribir la publicación. Gracias por la respuesta. Marta Vinasco nos registra. ¿Cómo hacer la inclusión de artículos de más de 10 años? ¿Se podría solventar la situación soportando con artículos más modernos? Bueno, algunas revistas uno le aceptan eso, que uno, pero son, digamos, técnica, un artículo donde se describió una técnica por primera vez y sobre eso no hay nada más, ¿cierto? Una técnica que se desarrolló por allá en 1953 es la única, ¿cierto? Y la única referencia que tenemos es esa. Usted le puede indicar al editor de que no hay más información sobre eso y te pueden aceptar la publicación, la referencia, incluirla en la publicación. O te pueden aceptar de pronto, y ya les decía que muchas revistas no aceptan más de 30 referencias, o sea que pueden ser un poquito más. Usted les explica al editor por qué se va a ir con 3 o 5 referencias más, pero justificándolo, ¿no? Hay que justificarlo. Listo. Edgar Villamizar nos registra. ¿Existe en Colombia una o varias bases de datos actualizadas que compile todas las publicaciones científicas de los últimos 10 años? Bueno, esa parte no lo hablamos, pero digamos que a nivel mundial hay 2 grandes bases de datos. Una es Scopus y la otra Web of Science, ¿cierto? Estas revistas, estas bases de datos tienen un negocio muy bonito. Nos ponen a los investigadores a evaluar los artículos, ¿cierto? El artículo y los autores a publicar los artículos, ellos los incluyen en su base de datos, pero cobran posteriormente. Entonces es un trabajo bien interesante, que esa tiranía ya se está acabando con el acceso abierto. Por un artículo de investigación te puede cobrar una base de datos $30, $40, ¿cierto? Entonces por eso para quitarse esa tiranía, se está imponiendo el acceso abierto, que nosotros podamos tener información de revistas que no cobren por sus artículos. Entonces, uno para hacer búsquedas importantes, pues tiene que llegar a esas bases de datos importantes. Hay cielo, pero hay que saber buscar y refinar muy bien la búsqueda a través de las palabras claves, ¿no? Las palabras claves nos permiten hacer búsquedas dirigidas muy importantes en bases que son de acceso abierto. Gracias por la respuesta.
el formato de evaluación se va a enviar a los que registraron asistencia terminada la sesión, para la pregunta que registraron en el chat. Siguiente pregunta, Freddy Alexander Torres. Yo envié a una revista un artículo de más de... Ay, discúlpenme, vuelvo a leer. Yo envié a una revista un artículo hace más de año y medio a una revista indexada a Q2, pero nunca recibí respuesta por ningún medio. ¿Puedo enviarlo a otra revista? Pues si de pronto creo que no ha recibido respuesta, lo envió por el OJS, hay que hacerle el seguimiento si lo envió por el JS o por Journal System. Y si ya lleva mucho tiempo, tratar de contactar directamente al editor, pero me da a entender que si lleva mucho tiempo fue que el artículo estaba malo y de pronto lo descartaron. Rafael Pérez nos registra. Gracias, doctor Agustín. Por favor, nos escribes el nombre de la presentación que has mencionado en respuesta a cómo arrancar a trabajar un artículo. Sí, se llama, en Google puede colocar cómo escribir artículos científicos, ¿cierto? Y colocan el autor que se llama Robert Day, D-A-Y, Robert Day. Me disculpan, pero... Si quiere, Irina, yo te puedo enviar el libro, porque es un libro, sí, y tú lo compartes con los estudiantes. Bueno, cuando les envíe el enlace y la grabación, les puedo enviar el enlace de lo que tú me comentas. ¿Listo? Bueno, perfecto. Doctor sí, Agustín, Freddy Alexander registra en el chat. Doctor Agustín, otra pregunta. Tengo una traducción de un artículo científico de 100 hojas y con una actualización. El documento tiene más de 100 años publicado y el autor falleció. ¿Podré publicar la traducción sin problemas? Pues tengo modificaciones en la notación y la traducción del mismo. Uy, sí es como, pero una traducción de 100 hojas, bueno, tiene que ser un tema muy importante para que se hayas lanzado a hacer la traducción. Esas, hay que recordar que el 2179 a uno le permiten también hacer traducciones, pero lo importante es que ojalá quien te haya colaborado, si tú lo has hecho, la traducción sea de la mejor calidad posible, para no... sabemos los inconvenientes nosotros que tenemos con la cantidad de modismos que usamos, de que la traducción esté bien hecha, ¿cierto? Entonces, no es simplemente coger un artículo y ponerlo al traductor de Google o a estos todos traductores. Si bien ayudan, cometen grandes errores. Entonces es mejor hacer uso. En las universidades ya tienen departamentos dedicados a apoyar eso, a los profesores que escriben. Cuando uno va a publicar a nivel en inglés, uno paga por la traducción y allí se lo envían. Ya hay empresas donde hacen ese trabajo muy bien hecho. Entonces, yo sí sugeriría que de pronto se asesorara de alguna empresa de esas o alguna universidad de que su traducción sea de la máxima calidad. Julián Alvarado le envía un saludo, dice cordial saludo, doctor Agustín. Tiene 4 preguntas, voy a formularle de a una y su merced nos regala la respuesta. La primera dice, ¿qué cantidad de referencias en promedio se deben relacionar? Bueno, ya les decía que la mayoría de revistas están utilizando en promedio 30 referencias, no más. Listo. Segunda pregunta. ¿Se puede hacer una publicación cuando no se tienen resultados, sino que se desea realizar profundización del tema? Bueno, a veces no es necesario, ya se está utilizando
una forma que se llama working paper, como un documento de trabajo, ¿cierto? Donde uno puede publicar algunos resultados parciales de ese tipo de investigación, y eso es válido, ¿sí? Tercera pregunta. ¿Qué tipo de editor de texto sugiere para la producción de artículos científicos para la facilidad de cumplimiento de formato? No, la propia revista ellos tienen sus condiciones. Entonces hay algunos que le dicen utilice el formato de Word, ¿cierto? Y utilice la letra 12, Time from Man. Ellos ahí en la instrucción autores son muy claros con las instrucciones. Cuarta pregunta. ¿Qué editor de imágenes sugiere para garantizar imágenes de calidad vectorial? Bueno, hay muy buenos softwares de estadística, donde ellos también acompañados de una vez, usted elabora los datos, le permiten hacer muy buenas gráficas, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería utilizar esos software, ¿sí? Que tengan esos, creo que este paquete estadístico R da muy buenas gráficas, donde uno las puede usar, colocando pues las barras de desviación, que sean unas gráficas bien hechas. James Galeano registra la siguiente pregunta. Buen día, doctor Agustín. Tengo un artículo para corrección por parte de una revista de fecha 19 de febrero del 2019. ¿Todavía lo puedo hacer o ya venció? No te copié muy bien, Irina. Dice, tengo un artículo para corrección por parte de una revista. Tengo un artículo para corrección por parte de una revista de fecha 19 de febrero del 2019. ¿Todavía lo puedo hacer o ya venció? No, eso lo fija la propia revista. La propia revista, cuando te manda, el editor te manda el artículo para que haga correcciones, te fija un determinado tiempo, ¿cierto? Generalmente te fijan 15 días, 20 días, otros hasta 2 meses. Y ahí te dicen, por favor, devolver las correcciones y te fijan el término. Si ya sucedió eso, sería bueno que le consultaran nuevamente al editor. Decirle, mire, estábamos en estas correcciones, han habido algunos problemas en cuanto a consecución de la información, le justifica, ¿cierto? Y el editor te puede ser condescendiente y le dice, no, envíela, ¿cierto? Con un antecedente, pues si es que los artículos ya van entrando en obsolescencia, ¿cierto? Si esa publicación no se publica en forma temprana, pues ya va siendo vieja, ¿cierto? Se va volviendo vieja, y pues los editores se cuidan mucho en eso, siempre que las referencias estén muy actualizadas. Doctor Agustín, muchísimas gracias. Ya lo que sigue son un agradecimiento muy especial por los compañeros. Me uno a ese agradecimiento especial por su participación, por su disponibilidad en participar con nosotros. Bueno, veo que Edgar Villamizar acaba de registrar otra pregunta. Voy a formularle esta última pregunta y daríamos por terminada la sesión. Edgar Perfecto. Villamizar nos escribe: desarrollar un trabajo científico implica una inversión grande en tiempo, dinero y logística. ¿No cree usted que el editor debería, esperen que es que me están corriendo la pregunta, qué pena. ¿No cree que el editor, vuelvo a leer, desarrollar un trabajo científico implica una inversión grande en tiempo, dinero y logística? ¿No cree usted que el editor debería, por elemental norma de cortesía, responder al autor del trabajo cuáles fueron los inconvenientes encontrados? Como difícil, ¿no? Digamos que en ese caso los editores son demasiado cuadriculados en el término de los tiempos perentorios que se dan para
para devolver las correcciones. Entonces eso hay que hacer las cosas bien y empezar a trabajar con seriedad en la escritura. A medida que ustedes vayan ganando experiencia, el editor lo que menos se deja influir por amiguismos. Mira, alguna vez a mí, cuando estaba de editor de la revista, llegó un profesor y me dijo, se entrevistó conmigo directamente, dijo, mire, es que yo primero me sacó todos los cartones, la hoja de vida, es que he escrito tanto. Bueno, profesor, ¿y qué? Yo no, es que tengo un artículo y usted necesito que me lo publique, pero pronto. Profesor, pues aquí hay que seguir unos trámites que hay que cumplir y todo. Bueno, quedamos de que con todo eso que él me contó, yo dije, va a ser una maravilla el artículo que me va a enviar. Cuando recibimos el artículo, el primer encabezado era la foto del hombre. Entonces, bueno, pero con un artículo científico con una foto del autor, pues yo nunca, digamos que he visto así artículos de revistas serias. Y cuando fuimos al contenido del artículo, pues no era el sumum, la sustancia del artículo no era lo que él decía. Entonces, creyó, digamos, como impresionarme primeramente en la entrada de que él era muy importante y que había hecho mucha investigación, pero cuando confrontamos el artículo, pues realmente era muy pobre y pues desde luego fue rechazado. Muchísimas gracias, doctor Agustín, nuevamente por compartir sus experiencias y por darnos claridad, no solamente a las respuestas, sino por compartir realmente su conocimiento frente a este tema. Entonces, por el día de hoy queremos dar un agradecimiento muy especial a los compañeros que se conectaron, a los compañeros que lograron registrar sus preguntas. Creo que se resolvieron muchas de las dudas que tenemos nosotros. Entonces, les deseo un resto de día muy excelente para cada uno de ustedes, que desarrollen sus actividades de forma normal, que se cuiden mucho. Doctor Agustín, mil gracias por su participación. Nosotros los dos seguiremos en contacto para algunas situaciones de pronto de apoyo que requiramos en otras sesiones. Mil gracias a todos. Doy por terminada la sesión. Bueno, con todo gusto. Un abrazo para todos. Ahí les dejo mi correo y cualquier cosa pues buscaremos atenderla. Un abrazo. Buena tarde. Mil gracias, doctor Agustín.